Bien, entonces, sin más, yo creo que podemos iniciar. Buen día a todos, buenas tardes a algunos en el otro continente. Iniciamos en este momento la grabación de lo que se va a realizar. Entonces, bueno, ¿cuál es la primera parte? La primera parte, como les decía, no importa si somos muy expertos en R o no, pues la idea de este curso es tratar de darles una introducción a lo que es R, que podamos tener un acercamiento y sepamos que, bueno, qué es lo que hace el software R. Entonces, bueno, R, digamos que viene digamos que comienza más o menos desde 1970, arranca con el primer, digamos que programa que generan, o paquete de software que genera un software estadístico, es IBM, como lo decía ahorita la maestra Nadia. Ellos empiezan a generar SPSS, empiezan a generar SAS Studio y otros tipos de paquetes especializados en estadística. Dentro de esos programadores se empiezan a, pues, a formar dos personas, los cuales generan un programa que es el programa S. Ese programa S pues arranca con IBM, luego ellos lo que hacen es separarlo y generan un software libre. Con ese software libre, la idea de ese S, de STAT, era generar un software que era especializado en estadística. Digamos que ellos son los primeros que arrancan con ese software especializado en estadística. Antes no se había generado esa especialidad. Bueno, ustedes están viendo mi pantalla acá. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, ahí esta página que les estoy mostrando, o que les estaba compartiendo hace un segundo, mientras les coloco aquí, esta es la página donde podemos obtener el software estadístico R. R, digamos que es donde se compila o el que genera la sintaxis a partir del código que generamos para hacer el análisis de datos. Aquí nosotros podemos ver cuáles son las últimas versiones que tenemos. Podemos descargar el software a nuestro escritorio dependiendo la versión que poseamos. Si alguno de ustedes dice, bueno, yo tengo el sistema iOS, bueno, lo pueden descargar para el sistema iOS. Los que trabajan con Linux o lo que es la plataforma Unix también se puede descargar para las diferentes plataformas. Desde luego, algunos que pues trabajamos también con Microsoft, podemos descargarlo para cualquiera de estas, ¿cierto? Bueno, Melissa dice que permite presentar. Voy a darle permitir, no hay ningún inconveniente. Discúlpame, es que fue un error. Tranquila, no te preocupes. Vale. Bien. Bueno, le di un segundo acá. Listo. Entonces, bueno. Bueno, esa es una, por ejemplo, ahí Melissa me decía que me permitía para darle clic a alguna cosa, entonces yo le di permitir y ya podía mover aquí mi cursor. Esa es una de las facilidades que tiene Teams. Bueno, entonces, listo. Aquí están las versiones. Si ustedes quieren descargar R para la versión escritorio, lo pueden hacer. Digamos que R es muy liviano, digamos que tiene alrededor más o menos de 150 megas en las últimas actualizaciones. No es muy grande, uno dice, bueno, no es un software tan amplio, por ejemplo, como algunos que trabajan con programación, como con MATLAB, que tenemos que descargar de 4 o 6 gigas. No, ese es un poco más liviano y lo que pasa es que R tiene algunos paquetes los cuales nosotros los descargamos según la necesidad. Por ejemplo, si yo trabajo con estadística bayesiana, entonces hay un paquete que se llama Leer Bayes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y descargo ese paquete, el cual voy a utilizar y lo activo en R en la plataforma que esté utilizando. Entonces, lo que hago es, voy, la librería lo descargo y luego lo que hago es ejecutar el paquete. Eso lo que hace es que no genera un software tan pesado, sino que es muchísimo más liviano para trabajar. Entonces, la recomendación es que ustedes, si quieren tener mayor autonomía, facilidad, podemos descargar. Lo primero es descargar en esta página R, ¿sí? R Project. Entonces, aquí está, digamos que la parte CRAN, donde está esa versión que queremos descargar.
y podemos descargar cuál es el tipo de R que necesitamos. Hay algunas versiones anteriores, aquí por lo menos tenemos los servidores, están en algunas partes. Nosotros nos conectamos, por ejemplo, si estamos aquí en Colombia, lo hacemos en la Universidad ICESI. Entonces aquí está la Universidad ICESI, está el servidor, entonces ahí descargamos todos los paquetes, librerías. Lo podríamos hacer desde cualquier otro servidor o otra ubicación, pero pues estando ahí es más fácil. Por ejemplo, miren que acá está en México está CRAN ITAN, el Tecnológico Autónomo de México. Entonces ahí lo que hace es que cuando nosotros vamos a descargar un paquete, él se enlaza con el Instituto Tecnológico y de ahí descarga las librerías. Eso no tiene ningún costo, no hay ningún problema. Igual, pues lo que hace es que de a pronto, si el servidor de la universidad hay algún inconveniente, pues él se conecta con otro servidor más cercano con tal de acceder a esa información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí el caso, si yo voy acá a Colombia, acá en ICESI, entonces miren que aparece para descargar diferentes las plataformas o los servidores que tenemos. Entonces está para Linux, está Debian, Fedora, Red Hat, ya para servidores, Ubuntu, tenemos iOS, Windows, ustedes pueden descargar la versión. Entonces digamos que aquí podemos descargar la versión más estándar, según lo que necesitamos. Si alguien quiere ver versiones anteriores, pues lo podemos mirar aquí en esta parte y ver otro tipo de versiones. Por acá creo que todavía está Melissa. Ya la veo por aquí. Sí, entonces ustedes lo pueden hacer. Entonces ya saben, yo aquí ingresé en la parte de... Voy a darle acá, el control, no. Miren que aquí puedo descargar listo. Digamos que yo tengo la versión de Windows, entonces simplemente lo que hago es que le doy descargar Windows. Entonces me dice, ¿quiere instalar R por primera vez? Si es la primera vez que lo voy a tener, pues bueno, vamos a esto. De pronto si ya tengo algunos paquetes o superiores o quiero dar algunos paquetes de instrucción binaria o otras cosas, pues lo puedo hacer. Pero pues digamos que en instalar por primera vez no hay ningún inconveniente. Cuando vuelvo y le doy clic, miren que aquí me dice descargar, está en la versión 4.2.1. Hay diferentes versiones desde que se creó R, entonces ustedes las van a ver ahí. Algunos paquetes les va a aparecer algunos mensajes que no son compatibles con la versión que tienen actual o de pronto no han sido actualizados. Entonces, pues bueno, tenemos que revisar si en las temáticas que estamos trabajando, sea lo que sea, series de tiempo, análisis bayesiano, estadística exploratoria, lo que sea, si nuestros paquetes son compatibles con la versión. Por lo general funcionan sin problema, pero pueden haber algunos inconvenientes. Entonces, bueno, miren que aquí yo lo puedo descargar. Él inmediatamente me dice, miren, hay 79 megas para la descarga. Es como la potenciación en base E, ¿no? Este es el valor de E. Y aquí la función redondear, en este caso le solicité al R que me diera el valor de la raíz cuadrada de 3, pero redondeado a 2 decimales, ¿sí? Porque pues eso es una de las operaciones que uno más utiliza porque uno no suele presentar los resultados con 10 decimales, ¿no? O sea, no suele ser así. Y aquí por último, pues ilustrar un poco lo que les mencionaba, ¿no? Lo que les mencionaba de la jerarquía de las operaciones. O sea, uno por medio de paréntesis puede establecer qué operaciones se hacen primero y qué operaciones se realizan en segundo o tercer nivel, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta este punto. No, señor. Ok, perfecto. Entonces, ahora continuando, digamos, con las funciones que están allí, ¿no? En la idea de R como calculadora científica, pues
encontramos el seno, ¿no? Encontramos el coseno, ¿no? Y tangente, ¿no? Este pi es porque el R tiene algunas constantes famosas, ¿no? Ya implementadas allí. Entonces es simplemente pues llamarlas a través pues, de su nombre, ¿no? Y en el caso de pues, esta famosa constante pi, pues es así como se invoca, ¿no? Dice uno, oiga, necesito trabajar con el valor de esta constante. ¿Listo? Entonces aquí voy a proceder a hacer los cálculos que están que están aquí comentados, ¿no? O sea, no están hechos, sino tan solo están comentados. Entonces, como les cuento, este archivo HTML les va a quedar a ustedes disponible. Entonces, ustedes van a poder hacer exactamente estas mismas operaciones y van a poder obtener exactamente estos mismos resultados, ¿ok? Como, digamos, como parte de lo que ustedes podrían tener como referencia para posteriores análisis en su día a día, o referencias sencillamente para refrescar la memoria. Listo. Entonces acá, como les mencionaba, este valor pi, pues es ese famoso 3.1415, un montón de números allí. El seno de pi, ¿no? Es este valor, ¿no? Que como ven está escrito en notación científica, ¿no? Lo que llamamos notación científica, y es casi un cero, ¿no? Es casi un cero, ¿no? Porque está a la menos 16, ¿ok? Que es lo que uno espera, ¿no? El seno de pi es casi cero. Coseno de 2pi, 1, correcto, y cosas de ese estilo. Entonces aquí es solo para refrescar un poco y para familiarizarnos con la forma en que podemos trabajar con estas funciones que eventualmente las necesitaremos digamos, en nuestros análisis estadísticos, dependiendo de pues, el área en el que estemos. Entonces, en este momento, me gustaría pedirles a ustedes, participantes, que por medio del chat me dijeran, obviamente, o sea, no es una cuestión inmediata, ¿no? Tomarnos unos minutos, tal vez 3 minuticos, 5, para que por favor me cuenten cómo harían este cálculo, qué les da este cálculo, cuánto les da la secante de esto, y bueno, cuánto le da la secante o la cosecante, la cotangente, redondeada a 3 cifras decimales, solo para ver que ya hay algún tipo de familiaridad con el R y que todos estamos, digamos, avanzando más o menos al mismo ritmo. Entonces, no sé, tal vez que un minuto por punto, o tal vez un minuto por... Ah, perdón, aquí me faltó este que no lo leí, y es calcular el residuo de dividir 2 a la 2022 entre 7. Entonces, ¿cómo lo harían? Entonces, me gustaría, o tal vez por medio de chat, ver cómo lo encararían. Aclaro que esto se resuelve con lo que hemos visto hasta el momento, con lo poco que hemos visto hasta el momento. Es solo para ver si ya en el R hay alguna familiaridad y demás. Entonces, no sé si ahí me pueden colaborar, no sé quién está ahí en el apoyo, en el chat, para ver si ya hay propuestas, en qué momento llegó una propuesta, cómo les dio. Es claro que esto se puede hacer en una calculadora, ¿no? Pero la idea es hacerlo en el R para que vamos calentando motores, ¿no? Calentando motores con el R. Acá hay un Entonces, comentario de Carlos Álvarez, dice que el primero da NaN o INF. un momentico. Acá. Aquí, entonces, primero da NaN o IF, y luego dice el primero me dio 1.04, ok.
Gonzalo Garzón dijo que seno de pi es 0, correcto, sí, exacto, sí. Obviamente aquí, gracias al comentario de Gonzalo, sí, claro, o sea, teóricamente es 0, pero hay que recordar una cosa que a veces uno no lo dicen con la suficiente frecuencia para acordarnos que los computadores tienen unas barreras naturales, ¿no? Ellos no pueden hacer los cálculos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, muchas gracias. Listo, entonces el segundo me dio 9.363, bueno, ya vamos a verificar, vamos a verificar. Entonces, listo, muy bien. Entonces vemos aquí dos personas que están bastante activas. Voy a volver a colocar el archivo. O sea, claro está que, como les digo, lo que me interesa es ver es el cálculo, cómo lo harían en R, ¿no? O sea, no tanto el valor, sino el cálculo en R. No sé si me hago entender. O sea, me gustaría ver es qué código utilizaría. O sea, el código basado en esto que acabamos de ver aquí. ¿Sí? O sea, qué código de estos, cómo lo harían. Es un poco la idea de este pequeño ejercicio. Exacto, así, exacto, más o menos como va la propuesta, eso, muy bien. Entonces sería, en el caso de Carlos Álvarez dice 2 a la 2022. Exacto, exacto. Eso es. Entonces, a ver, entonces voy a, sí, sí. Francis, sí, exactamente. Los ejercicios son estos, ¿no? Son estos, como te cuento, esto va a quedar para ustedes. O sea, este archivo, este que están viendo aquí, este va a quedar para ustedes, entonces ustedes podrían eventualmente volverlo a hacer. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esto. Entonces, aquí nos dice Carlos Álvarez, voy a tomar esto de él y voy a correrlo en mi R. ¿Sí? Entonces lo voy a correr aquí lo que se llama la consola. Y entonces yo considero que exactamente esa sería la forma de hacer ese cálculo. De Sanionan, curioso. ¿Por qué? Entonces veamos por qué. Ok, ya sé qué es lo que sucede. ¿Qué sucede? El asunto es que este número creo que va en la dirección de lo que estábamos mencionando ahorita. Es un número tan grande que no lo va a poder calcular el R. A ver, sí, eso es. Entonces realmente esto ilustra un poco lo que mencionábamos hace unos minutos, y es que pues no todos los números se pueden calcular u operar en una computadora. Hay unos límites, tanto por encima, o sea, por números extremadamente grandes o números extremadamente pequeños en términos de cercanía a cero. Entonces allí hay unas limitaciones. Entonces, bueno, gracias a eso voy aquí a cambiar esto, voy a cambiar tal vez esto, lo más adecuado sería, voy a colocar tan solo 202, así. Aquí vemos que el mismo R nos dice, mire, una pérdida completa de precisión. Entonces voy a bajar aún más, pero voy a dejar en 102. Un momentico.
aló. Listo, entonces, se me, a ver, entonces sería así. Eso, ok. Listo. Entonces, tal vez voy a dejarlo tan solo en 100. Sigue rompiendo ahí está. Entonces, voy a modificar aquí este ejercicio. Como les decía, por eso no les había enviado esto, porque hay modificaciones sobre la marcha, ¿no? Entonces voy a dejar aquí un 50 y ya con ese tendríamos. Bueno, muy bien, pero vuelve y juega. En la programación hay algo interesante y es que los errores son bienvenidos. No sé cuánta experiencia hay allí en programación, pero cuando uno se equivoca, realmente el computador lo que le está diciendo a uno es, hay algo que no está viendo inmediatamente, ¿no? Hay algo que está pasando y que uno debe corregir. Bueno, muy bien. Exacto, sí, exacto, Carlos, muy bien. Entonces, por el lado de los otros ejemplos, a ver, por el lado de los otros ejemplos, entonces, por ejemplo, voy a tomar aquí el logaritmo de la exponencial de 1993. Entonces, esto para los que recuerdan, esto no es más, acuérdense que estas funciones son inversas, ¿no? Entonces, elevar un número a un valor y luego sacarle el logaritmo debería dar el mismo número, pero vuelve y juega. Ocurre este problema de la, digamos, de la finitud de los números con los que puede trabajar el computador. Entonces voy a reducir esto a un número, no sé yo, 19, 18. Con eso pues podemos realizar aquí el cálculo sin problema. Ahí está, ¿sí? El 19 no tiene nada en particular, o sea, ustedes lo pueden cambiar por por un número no tan grande o si no les va a dar infinito, ese es el punto. Pero esto nos resalta o nos recuerda que los computadores no pueden manipular números extremadamente grandes, ni tampoco pueden manipular números extremadamente pequeños. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la idea de esos ejercicios, ¿no? Voy a volver a actualizar este archivo y a continuar con nuestra exposición. Bien. Entonces, está actualizando. Listo. Entonces la idea aquí es, ahora vamos a hablar un poco, vamos a saltar a los vectores, ¿sí? Ya, digamos que ya trabajamos como con números, ¿ok? Y funciones aplicadas en números. Entonces ahora la idea es que los vectores, digamos, como una forma natural de almacenar valores, son muy útiles, Y en R va a ser muy simple, por ejemplo, si uno quiere, digamos, guardar una cierta cantidad de números, digitándolos uno mismo, ¿no? Entonces, simplemente utilizar esta sintaxis, ¿no? Que dice
voy a guardar en X los valores 1, 2, 4, 8, 16 y 32. ¿Sí? Entonces, esa es como la forma de guardar en una variable, ¿no? Que en este caso va a ser de tipo numérico, un vector de tipo numérico, ¿no? Estas cantidades, ¿no? Ahora, sobre esta variable que acabo de definir, que sería la variable x, sobre esa variable es posible aplicar algunas funciones que tienen, pues, son los famosos métodos que tienen algunos objetos, ¿sí? Métodos asociados. Entonces, en este caso se le puede preguntar la clase del objeto, la longitud del objeto, ¿sí? Y eso hace que, digamos que de alguna manera uno pueda más adelante, digamos, poder hacer consistente algunas operaciones, ¿sí? El poder saber en todo momento a través de estas funciones como clase, como la longitud, ¿no? Como todos sabemos, en el álgebra lineal es importante cuando uno necesita operar cosas, la dimensión de las cosas, ¿no? O la longitud, como en este caso, pues entonces el R tiene algo que es, ya está implementado por defecto, las operaciones entre vectores de tipo componente a componente. Es algo que vamos a ver ya. Pero antes permítanme recordarles o contarles por primera vez de qué manera yo puedo acceder a estos valores que están acá. Pues la forma de acceder a estos valores cuando tengo un vector es a través de paréntesis angulares, ¿no? Y por ejemplo, estoy diciendo quiero el valor de la posición 4, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo acá. Quiero el valor de la posición 4. Entonces, sería el retorno de este comando, sería el valor que está en la posición 1, 2, 3, 4, o sea, sería un 8. Ese debería ser el resultado. Con este comando que está acá, lo que estamos haciendo es accediendo al mismo vector, pero le estoy pidiendo múltiples valores, o sea, le estoy pidiendo los valores desde la posición 2 hasta la posición 5, ¿sí? Desde la posición 2 hasta la posición 5. Entonces, este comando nos debería retornar los valores. La posición 2 es esta, la posición 3 es esta, la posición 3 es esta, la posición 4 es esta, y la posición 5 es esta. Entonces nos debería devolver o retornar ese subvector, el subvector 2, 4, 8, 16. ¿Sí? Esa es como la idea. ¿Listo? Y en este caso, lo que estoy diciéndole al R es que por favor retire el valor en la posición. Entonces ahí estamos retirando, ¿no? O eliminando, ¿sí? El valor en la posición 1. Entonces esto sería un subvector de X que tiene todos estos mismos números excepto el 1. ¿Ok? Entonces vamos a correr esos comandos. Y voy a incrementar X para que veamos que ha guardado. Y este último era sencillamente agregar un valor adicional en la posición 7. Como vamos a ver, este es un vector de 6 valores y vamos a ver nuevamente X. Entonces, en este momento estamos esperando que realmente ejecute estos comandos hasta acá. Que se ejecuten esos comandos hasta aquí y digamos que vamos de alguna manera a clarificar qué es lo que se está haciendo en cada línea allí. Ok, entonces nuevamente, aquí estábamos definiendo un vector, ¿no? Con esos valores. Y después digo, bueno, imprímame X y ahí está X con esos valores. O sea, guardamos esos valores. Luego le preguntamos la clase de X, o sea, clase de ese vector significa estos valores que están aquí dentro, de qué tipo de valores son. Entonces ya vamos a ver que existen numéricos, lógicos, carácter, ¿sí?
bueno, enteros también, ¿no? Entonces, en este caso es numérico, ¿no? Y vamos a preguntarle la longitud de ese vector. Entonces, 6 significa que tiene 6 valores guardados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? Quiero acceder a la posición 4. O sea, el valor que está guardado en la posición 4 me dio un 8, que era lo que habíamos anticipado. Quiero los valores desde la posición 2 hasta la posición 5. Entonces, el 2, el 4, el 8, el 16. Quiero eliminar el primer valor, entonces vemos que acá el 1 no está, ¿no? Entonces retorna los mismos valores excepto el 1. Vamos a ver aquí, son las potencias de 2 hasta la potencia quinta, ¿no? 2 a la 0, 2 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Entonces este 1 quedó eliminado. En este caso lo que estoy diciendo es, quisiera agregar en la última posición, ¿no? La última posición, posición 7, el valor 64. Claro, no existe la posición 7, pero él la crea. En este momento tiene tan solo 6, perdón, tiene 5, sí, tiene 6. Este es el resultado de este pedazo, ¿no? Entonces, en este momento tiene 6, y entonces en la posición 7 quiero agregar el 64. Y cuando lo oprimimos, pues vemos todos los mismos valores que teníamos más el 64. ¿Okay? Y también me gustaría, por ejemplo, si uno puede modificar un valor de X. Entonces supongamos que yo digo, me equivoqué, no quería colocar en la posición 7, no quería colocar en la posición 7 el 64, sino lo quiero modificar, o sea, reescribir, es una reescritura, quiero colocar 128. Y entonces ahí lo que hace es reescribir sobre por el valor que ya estaba, ¿sí? Entonces, veamos. Entonces, esto es un ejercicio, lo que estamos haciendo hasta este punto son ejercicios de lectura, de escritura, ¿sí? De reescritura también. Entonces, acá nos debería salir el vector X con la séptima componente modificada de 64 a 128. ¿Cierto? Listo, entonces acá está. ¿Sí? Entonces ahí está modificado ese valor. Bueno, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a definir otro vector, que es el vector Y. Lo defino en este caso lo definí con las potencias de 3, ¿sí? Esto es simplemente para crear un vector ahí para recordar fácilmente cómo fue que lo creé. Y entonces voy a hacer esta operación que se llama la operación cbind, que significa pegar columnas. Esa C es de columns. Entonces, lo que vamos a hacer allí es pegar esas dos columnas y vamos a mirar qué efecto tiene cuando yo pego dos columnas. O sea, convierto la X y la Y, la convierto en una especie de tabla, pero que para el R va a ser, ya vamos a mirar, para el R va a ser una matriz. Entonces, veamos eso. Esa es otra de las operaciones que uno con bastante frecuencia uno suele utilizar, ¿no? Que es eh, pegar objetos. Entonces, hagamos ese pequeño fragmento. Siempre le toma, es que siempre le toma un tiempo a este computador. No sé si será por la conexión o porque ya es un computador que tiene algunos años. Correcto. Entonces acá
aquí vemos la definición de Y, o por las dos cosas. Z, estamos haciendo esa operación de pegado de dos columnas, C-bind, ¿sí? Entonces vemos como el resultado, ¿no? Lo que finalmente, como quedó Z finalmente, ¿no? Entonces, X está acá, Y está acá. También existe una función análoga, digámoslo así, y es la función, bueno, permítame presentar aquí. Sí ve que la clase ahora cambió a matriz y arreglo. Entonces tiene dos clases, ese objeto, ¿sí? Eso quiere decir que los métodos que se puedan aplicar sobre las matrices, o sea, no necesariamente son los mismos métodos o sea, digamos, los métodos que tienen asociados los objetos varían, ¿no? Dependiendo de la clase del objeto. Entonces, permítanme aquí complementar, definiendo un objeto más, que lo voy a llamar CC, pero en este caso, no CBind, sino lo voy a colocar RBind. Y RBind significa pegado de filas, ¿sí? Por R por row en inglés, ¿no? O rows en inglés, filas, y X, D, y veamos salida de ZZ. Entonces, hola, hola. Hola. Se abrió por allí el micrófono. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Creo que se abrió el micrófono. Sí, ya se cerró, ya cerraron el micrófono. No sé, doctor Carlos, si o cómo consideran si es conveniente hacer un pequeño receso para que usted Listo, pueda ir sí. a clase y Creo que nuestros asistentes sí. puedan ir a tomarse un café o un mate o lo que quieran. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Continuamos? Sí, estaría ¿Vale? bien el receso, ¿no? Sí, Está ok. bien. Listo. Entonces, ¿Cuánto tiempo será? doctor Carlos, ¿te parece bien 15 minutos? ¿Mucho o poco? ¿Quieres de dejamos, hacemos 15 minutos? Ustedes tienen las y 40. Bien. A las y 55. Volvemos a las y 55. Al regreso, si quieren, les envío la lista del control de asistencia para que ustedes, por favor, lo diligencien. Muy bien, perfecto. Listo, gracias. Vale. Alba levantó la mano. Profesora Alba. Sí, señor. Es que yo tengo una pregunta. Yo estoy en el online. Ya para irnos a receso, profe, para comentaría la línea, ¿cómo lo hago? Sí, ok. ¿Me escucha, Alba? Sí, señor. Ok, bien. Entonces, el asunto es, digamos, acá, como puedes ver, para comentar, tú tan solo utilizas este ¿El numeral? símbolo, el numeral exactamente, y con eso sería En el suficiente. online también. Es que me quedan color azul. ¿Sí? Sí, no creo que haya Ah, problema. vale. ¿Te refieres a que tú estás haciendo tus cálculos en R online? Sí, porque es que en los computadores de la Ok. universidad no lo dejan instalar. Ok, perfecto. Sí, sí, Vale, señora, profe. exactamente. Ese es como el símbolo para indicarle al R que se va a hacer un comentario. Vale, profe, muchas gracias. ¿Listo? Mil Bueno, ok, gracias. entonces volvemos a qué horas? ¿A las 12, Creo que sí. Alexander? ¿Sí? Bueno, Alexander. Hola. Alexander, ¿me escucha? ¿Los participantes me escuchan?
Sí, doctor, sí lo escuchamos. Muchísimas gracias. Y en este momento nuevamente pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Sí, en este momento sí, es correcto. Ok, perfecto. Entonces, retomamos nuestra primera sesión. Bien, entonces habíamos, digamos, finalizado la anterior con, digamos, hablando un poco de estas posibilidades que habían de ir pegando vectores, ¿no? A través de los comandos cbind, los comandos rbind, ¿no? Entonces, cbind para cuando los quiero pegar como columnas, ¿no? Y rbind para cuando los quiero pegar por filas, ¿no? Obviamente esto tiene un efecto, ¿no? Tiene un efecto, digamos, en las dimensiones que tienen los objetos que resultan, ¿no? Entonces, digamos, si yo me pregunto acá por la dimensión de Z, ¿no? No me he corrido. Entonces, bueno, debo volver a correr el archivo para poder tener nuevamente el... Entonces, lo que les quería mostrar era, claramente, si hago un cbind, ese cbind va a tener, aquí se puede, digamos, ya ver, digamos, un poco esa observación, que es la dimensión del objeto, las dimensiones del objeto que uno construye, ¿no? Entonces, en el caso del cbind, pues vamos a tener una matriz de 7 por 2, ¿no? Aquí una matriz de 7 por 2. En el caso del rbind, pues vamos a tener una matriz de 2 por 7, ¿no? Que como matrices, pues son diferentes, ¿no? Son diferentes. Eso es importante, ¿no? Para aquellos que, pues, que ya han tenido contacto con álgebra lineal y estas cosas, entienden que esos son dos objetos distintos. Bueno, ahora el R por defecto tiene por ejemplo, algunos vectores de valores, ¿sí? Especiales, ¿no? Ya habíamos mencionado un valor especial, el pi, pero también tiene este vector escrito en minúsculas que se llama letters. Y este vector no es más que, vamos a más bien correrlo acá, eso. Entonces, este vector no es más que el abecedario en inglés, ¿no? Pero esto es un vector distinto a los vectores que hemos venido trabajando, porque es un vector que, que es compuesto, sí, que cuyas componentes son valores, caracteres, ¿sí? Entonces es un vector, digamos, fundamentalmente distinto a los otros, en el sentido de que si uno se pregunta por la clase, entonces ya vemos que es carácter, es un vector de otro tipo de valor, ¿no? Hemos trabajado solo con vectores de números, ¿no? Numéricos. Ahora pasamos a tener un primer ejemplo basado en un vector constante de R, que es letters, en donde tenemos un vector de caracteres, ¿ok? Y hay un vector análogo que se llama letters igual, pero en mayúsculas. Y este vector en mayúsculas, eh, es el mismo vector del abecedario en inglés, pero en mayúsculas. Como vamos a ver, y esto es una de las características del R y de otros lenguajes de programación, que es lo que llaman case sensitive, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que
no es lo mismo una A mayúscula a una A minúscula, una B mayúscula a una B minúscula, en los nombres y como letras, ¿sí? Como valor, carácter, ¿ok? Entonces allí, digamos, eso es una de las cosas que uno sufre un poco al comienzo, ¿no? Porque pues escribirlo en minúsculas o en mayúsculas, pues a veces suena igual, se lee igual y tal, pero para un lenguaje de programación, como es el caso del R, no lo identifica como igual, ¿sí? Lo identifica como cosas distintas. Entonces aquí voy a definir otro vector de caracteres, ¿sí? De valores caracteres, en este caso palabras, no nombres. Lo voy a llamar nombre estudiantes y tiene los siguientes nombres. Tenemos los nombres Ana, Beto, Camilo, Diego y Efraín. Entonces lo guardo en esa variable, ¿no? Y bueno, lo puedo mostrar, por supuesto. Podemos ver que finalmente quedó. Ahora voy a ilustrar un ejemplo, un vector cuyos valores es distinto a los valores numéricos y es distinto a los valores carácter, que son los valores lógicos, ¿sí? Los valores lógicos que se manejan es el verdadero en inglés, que es true, y el falso en inglés, que sería el false. Y de igual manera se puede almacenar, ¿no? Y podemos vamos a ver lo que se guardó y asimismo preguntarnos por la clase de él, nos debería decir que es lógico, ¿sí? O booleano, lógica. Bueno, muy bien. Entonces, en estos últimos 3 ejemplos que hemos visto, digamos que ya abrimos un poco nuestras posibilidades de los vectores, ¿no? Vectores ahora de números, vectores de caracteres y vectores de valores booleanos. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿qué operaciones podemos hacer entre vectores? Entonces, la idea es que entre vectores, bueno, hay un detalle, obviamente creo que sobra decirlo, pero lo voy a mencionar, y es que ahora estoy trabajando sobre esto para evitarme compilar el archivo, porque creo que allí se estaban perdiendo algunos segundos, ¿sí? Entonces, no sé si se logra ver bien acá y la cosa está, digamos, creo que fluye más. ¿Qué dicen ustedes desde el público? Dicen ustedes, si fluye más, o sea, porque siento que compilando el archivo cada vez que hago una modificación, nos toma unos segundos que a la final van a sumar bastante. Me gustaría escuchar cómo lo sienten ustedes. ¿Hola? Sí. Bueno, aquí hay opiniones divididas, veo yo. Exacto, sí. Sí, exacto, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con esta metodología que es exactamente la misma, no solamente que no voy a compilar y no vamos a ver el producto final pues, en la página HTML, ¿no? Bueno, entonces, a ver, permítame, tal vez ampliar aquí. Entonces, teníamos acá ya definido unos vectores, ¿no? Entonces, sobre esos vectores podemos hacer operaciones. O sea, podemos, por ejemplo, el vector X, si ustedes recuerdan, el vector X terminó finalmente con varios valores, perdón, volverlo a definir. Entonces el vector X terminó con varios valores, ¿no? Que era el 1, el 2, el 4, el 8, el 16 y el 32.
Entonces ahora lo que voy a hacer es posible, por ejemplo, hola, hola, creo que a alguien se le abrió el micrófono. Listo, ok, bueno. Dice que se perdió en el booleano Luis Alejandro. ¿Exactamente qué parte, Luis? No sé si puede hablar, sería un poquito, será mejor para vamos, para el ejercicio. Bueno. Listo, entonces el asunto aquí con los vectores es que uno puede sumar, por ejemplo, todas las componentes de esos vectores, de todos los valores que están al interior del vector a través de la función suma, ¿no? Esto es realmente una posibilidad bastante interesante, ¿no? Facilita las cosas. Entonces, si uno hiciera el ejercicio de sumar estos valores, pues le debería dar 60. ¿Sí? También es posible, por ejemplo, si ustedes recuerdan, esta es la operación elevar al cuadrado un número, pero en este caso, como se la estoy aplicando a un vector, lo que está haciendo es elevar al cuadrado cada una de las componentes de ese vector. ¿Sí? Entonces, vemos que y, aquí recuerden que x era 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Entonces, x al cuadrado, vemos que es precisamente 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 4 al cuadrado, 16, 8 al cuadrado, 64, 16 al cuadrado, 256 y 32 al cuadrado, 24. Entonces vemos que finalmente la operación al cuadrado pues va afectando cada una de las componentes, ¿sí? Y eso nuevamente es una posibilidad que nos brinda el R que es muy cómoda, es muy cómoda. Listo, entonces ahora podemos también sacarle la raíz cuadrada a todos los valores, ¿no? La raíz cuadrada, entonces aquí volveríamos a x, ¿no? Porque y era los cuadrados de los valores de x, la raíz cuadrada de y serían precisamente los mismos valores de x. Podemos sacarle el logaritmo a cada una de las componentes. En fin. Listo. Entonces ahora vamos a mirar también otra de las posibilidades que nos ofrece el R es definir funciones, definir sucesiones de números con un cierto delta, con un cierto proporción aritmética, digámoslo así, porque en el fondo estos son progresiones aritméticas, ¿sí? A través del comando sec. Entonces, esas series aritméticas, pues en principio si uno las define de esta manera, por ejemplo 6, 10, lo que vamos a tener es la serie aritmética desde el 6 hasta el 10 de 1 en 1. ¿Sí? ¿Sí lo ven acá? Desde el 6 hasta el 10 de 1 en 1. Pero claro, uno dice, bueno, pero en la práctica yo quisiera una serie aritmética que comience en el 6, que termine en el 10, pero que vaya dando saltos con otra longitud, ¿sí? Con otra proporción aritmética, ¿sí? Entonces uno lo que digamos, el argumento adicional allí es el by, por ejemplo, y con el by podría uno colocar pues aquí cualquier valor, no tiene por qué ser entero, en este ejemplo pues está entero, pero no tiene por qué ser entero. Entonces aquí por ejemplo vamos a construir una sucesión que va desde el 1 hasta el 21 y va aumentando de 2 en 2, entonces vemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 hasta que llegamos al 21, ¿sí? Como les digo, no es necesario que el by, o sea, el salto, sea entero. ¿Okay? Digamos que yo también podría requerir una sucesión aritmética, pero que el salto sea negativo. ¿Sí? Entonces, si es negativo, pues yo empiezo en un número mayor y termino en un número menor,
Y aquí le coloco pues la cantidad que yo quiero ir disminuyendo de manera constante, ¿sí? Entonces, veámoslo acá. Entonces, démonos cuenta que le dijimos comience en 17, termine en 2 y disminuya digamos, en cada componente, en cada elemento disminuya a 3. Entonces, 17, 14, 11, 8, 5 y 2. Listo. Esta es otra de las facilidades del R, que es posible operar dos vectores. Entonces, el único punto aquí es que hay que tener cuidado si los dos vectores tienen o no la misma longitud. ¿Sí? Eso es importante, porque si no, pues él va a hacer algo por defecto, pero nos va a avisar ahí a través de un warning que las cosas no están en principio pues cuadradas como deben ser. Entonces, por ejemplo, recordemos la longitud de X, la longitud de Z, por ejemplo. Entonces, usamos esta función, ¿no? La función length, longitud de X, 6, longitud de Z, 5. Entonces, lo que voy a hacer es, si yo hiciera la multiplicación así, él va a mostrarnos un warning ahí contándonos de que no tenían la misma longitud, ¿sí? Entonces, lo que voy a modificar aquí es este Z, voy a cambiarlo hasta 11 para que tenga exactamente 6 numeritos. Y luego aquí le pido el favor al R que calcule este producto. Y ahí lo tenemos. Entonces voy solo aquí para tener una idea de lo que estamos haciendo, entonces voy aquí a volver a colocar el X, el Z. Entonces uno puede verificar que en realidad este vector que está acá es el vector que resulta de multiplicar este 1 con este 6. Me da este 6. Este 2 con este 7. Me da este 14. Este 4 por este 8 me da el 32 y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, es el vector que resulta multiplicando componente a componente. Componente a componente. ¿Ok? Entonces no sé si hay alguna duda hasta este punto acá. ¿Dudas hasta este punto? No. No sé si los asistentes tengan habilitado el micrófono. Pero bueno, Franci Rocío me dice que no. Voy a asumir que, digamos que esa es la... Listo, perfecto. Perfecto, gracias, Camilo, Amine, Luis Alejandro, Amine, listo, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, sí, ya viene un ejercicio para ustedes. Listo, perfecto. Listo, entonces ahora vamos a hacer, recuerde que estamos en la parte de operaciones entre vectores, ¿no? Eso es lo que estamos, y creación de vectores, esa es la partecita que estamos trabajando. Entonces ahora, por ejemplo, habíamos hablado del vector booleano. A ver si ya está aquí cargado. Sí, este es el vector booleano. Entonces, en este vector booleano, uno podría aplicar la suma. Entonces uno diría, pero ¿cómo así la suma? Bueno, pues la suma de la siguiente forma. El R interpreta el valor true como un 1 y el valor false como un 0. Entonces, eso lo voy a comentar acá, lo voy a comentar aquí. Porque, pues digamos, puede ser importante más adelante. Voy a colocar para R true 1 y false 0. ¿Sí? Para R true es 1 y false es 0. Entonces ya con eso tiene sentido decirle al R, hágame la suma de los valores que hay en el vector booleano. Entonces él va a encontrar aquí un true, un false, un true, un true, un false, un false, un true, un true.
y él va a sumar esos valores como siendo unos y ceros. Entonces, si yo le pregunto cuánto da esa suma me da 6. Si nosotros miramos acá, aquí hay un true, aquí hay otro, llevo 2, 3, 4, 5, 6 y no hay más true. Por eso la suma de un booleano es 6, ¿ok? Por eso la suma de booleano es 6. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos un indicio digamos, de cómo, ¿sí? Un primer contacto con vectores, los diferentes tipos de vectores, cómo se operan entre vectores, y vamos a finalizar con una operación que uno puede hacer, que es la operación de concatenación, también súper útil en la práctica, súper útil. Es pegar dos vectores. Recuerden que letters es un vector con el abecedario en inglés. Y esto que está acá, son los números del 1 al 26, la secuencia aritmética desde el 1 al 26 de 1 en 1. ¿Sí? Eso es 1, 2.26. ¿Sí? Entonces lo que le estoy diciendo aquí al R, en este comando, paste letters, 1, 2.26, lo que le estoy diciendo al R es, por favor, concaténeme la A con el 1, la B, voy a colocar aquí letters para recordar, la A con el 1 y vuélvamelo una sola palabra, porque esas son palabras, ¿no? Entonces sería la palabra A1. La B con el 2 y sería B2, y así sucesivamente. La C con el 3 sería C3, la palabra C3, y así sucesivamente. Entonces veamos el resultado final de ese comando. Y es exactamente lo que les estaba mencionando. Solo que hay un detalle acá, hay un detalle, y es un espacio que se ve entre la A y el número, y el 1, entre la B y el 2 y demás. Para arreglar ese detalle, lo único que tenemos que es incluir dentro del argumento sep, colocar este valor, estas comillas sin espacio, y con eso, al colocar esas comillas sin espacio, el R está entendiendo de que no deje espacio cuando concatene o pegue esos valores. Vuelvo y lo corro. Entonces vemos acá que ya no hay espacio entre la A y el 1, ya no hay espacio entre la B y el 2, como estaba antes, ¿no? Entonces, digamos que con eso pues terminamos un poco las operaciones entre vectores a nivel de repaso o a nivel de introducción a ellos, ¿sí? Y entonces, ahora sí viene, digamos, una sección ya para ustedes, ¿sí? Que es, digamos, un pequeño cálculo, unos pequeños cálculos con base en lo que acabamos de mencionar. Entonces, con ese fin voy ahora sí a correr aquí el HTML. Listo. Entonces creo que listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que ustedes lo piensen unos minuticos y lo discutamos. Y es lo siguiente. Entonces estamos ubicados acá. Entonces la idea es que en el primer ejercicio, la idea es que ustedes deben calcular 2 a la A, donde A es el vector con los primeros 5 números primos, ¿sí? Entonces ustedes deben pensar ahí, necesito elevar 2 a un vector, ¿sí? Y ese vector está compuesto por los 5 números primos, los primeros 5 números primos. En un siguiente ejemplo, en un siguiente ejercicio, si lo quieren ver así, agregar nombres al vector estudiantes, ¿sí? Nombres de estudiantes. Creo que aquí me equivoqué, aquí debería decir nombres de estudiantes, qué pena. Y entonces, ¿qué nombres vamos a agregar? Vamos a agregar el nombre Federico, vamos a agregar el nombre Gonzalo y vamos a agregar el nombre Humberto. ¿Okay? En un siguiente ejemplo,
vamos, en un siguiente ejercicio, ustedes deberían encontrar el patrón del vector booleano. Recuerden cuál es el vector booleano. Está acá. Este es el vector booleano, ¿no? Entonces, encuentren, ahí hay un patrón de formación de ese vector, ¿sí? Entonces, la idea es que con ese patrón de formación, que sería lo primero digamos, a entender, deben calcular cuál es el valor que va en la posición 2022. Y finalmente, vamos a construir un vector con un vector que lo vamos a llamar, lo vamos a nombrar apellidos estudiantes, barra al piso estudiantes. Con estos apellidos, con estos apellidos, con los apellidos González, Pérez, Rodríguez, García, Nieto, Fuentes, Silva y Paz. Entonces vamos a construir un vector que es el vector apellidos barra al piso estudiantes, o guión abajo estudiantes, y luego con ese vector vamos a construir otro objeto que se llame nombre apellidos estudiantes, con barra al piso ahí en el medio, concatenando nombre estudiantes y apellido estudiantes. Entonces lo único que voy a corregir, creo que aquí, lo único que voy a corregir es que aquí esto es nombre estudiantes y coloque aquí solamente nombres. Acá. Coloqué aquí estudiantes, perdón. Entonces aquí lo único que voy a corregir y digamos, eso sería, digamos, el ejercicio a realizar. Entonces no sé si hay claridad. Voy a escuchar primero las dudas antes de... Aló. Voy a escuchar primero las dudas sobre los ejercicios para que, a ver si hay alguna duda antes de que entren ustedes a solucionar. ¿Dudas con respecto a estos ejercicios? ¿Hola? Sí, exacto. Listo. Entonces, digamos que, bueno, digamos que aquí lo único en estudiantes están solamente estos nombrecitos acá, vamos a ver. Estudiantes. Está acá. Entonces, en estudiantes están los nombres de los estudiantes: Ana, Beto, Camilo, Diego y Efraín. ¿Sí? Esta parte. Entonces, digamos que ese es el vector de nombre estudiantes, ¿ok? Que, digamos, hay que definir también, ¿no? Y por otro lado, el de booleano, pues bueno, aquí, digamos, aquí hay un patrón de formación, es lo que, digamos, lo primero que hay que descubrir, cuál es el patrón de formación de booleano. Entonces, la idea es como ir mirando, es muy sencillo, ¿no? Es un patrón relativamente sencillo para después poder hacer el cálculo que nos piden allí. ¿Listo? Voy a volver aquí a ver si hay alguna duda. Ok. Listo, sí, tranquilo, Harold, digamos, nos podemos tomar un minuto, 2 minutos, no hay problema, o sea, tampoco es algo instantáneo. O sea, sí. No sé si hay alguna otra duda aparte de la de Harold. Voy a dejar aquí los ejercicios, ¿no? ¿Alguna otra duda aparte de la de Harold? No sé si tienen los micrófonos habilitados, eso realmente no lo sé. ¿Me podrían confirmar? ¿Alguno puede hablar? Sí. Sí, señor. Sí, ¿Sí? profe, sí, señor.
Ah, listo, perfecto. Entonces, claro, es mucho más, para mí es mucho más fácil escucharlos de viva voz para no hacer el tránsito entre las pantallas, ¿sí? Entonces, tranquilos, pueden hablar abiertamente digamos, sus dudas, sus sugerencias. Entonces, no sé si haya preguntas sobre estos ejercicios de esta sección que estamos realizando, por lo menos en lo que se pide, y obviamente ahí pasaríamos a revisarlos inmediatamente, ¿no? Para que quede de una vez la retroalimentación de por lo menos una forma de hacerlo, ¿no? Es una forma de llegar al objetivo que se plantea ahí. Pues permítanme, voy a cambiar. Permítanme a ver si voy a tratar de copiar esto, a pasarles esto por el chat, a ver si esto les facilita aquí, siguiendo la sugerencia de... No, ¿qué pasa aquí? No. No. No, no permite, no está permitiendo pasar nombres allí. Hay algo que me gustaría saber y es, entiendo que de la... Exacto, exacto. Sí, finalmente sí copió esto. Entonces, estos son los nombres iniciales que habían en el vector. Aquí se los estoy pasando, le falta la C. Y los apellidos, eso, muy bien, Alba. Eso, exacto. Exacto. Exacto, muy bien, Alba. Ese sería el primer paso allí. Ella ya creó el vector apellidos, bueno. Entonces la idea es concatenar eso, ¿no? Para el caso de ese ejercicio. Pero me falta aquí, en este que yo acabo de pasar, falta la C, ¿no? Al inicio, ¿no? Que falta una C del operador concatenador, ¿no? Entonces, para que les pueda salir. Ok, creo que ese punto ya está casi logrado aquí con lo que se participó Alba. Ese punto está casi El profe logrado Harold aquí. también ya colocó, el profe Harold colocó los No, nombres. los nombres, sí señora, muchísimas gracias. Entonces, con esos dos vectores ahí sería concatenarlos. Entonces, la idea aquí es que quede, por ejemplo, ¿cuál es la idea ahí en ese ejercicio? Simplemente lo que nos piden es que, pues, digamos, lo usual es que todo el mundo tenga un nombre y un apellido, ¿no? Entonces, siendo así, la idea es que quede Ana con el primer apellido, Beto con el segundo apellido y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es como la idea allí.
Entonces, vamos a ver. Entonces voy a realizar el ejercicio aquí para que lo veamos. Entonces, acá teníamos los nombres estudiantes, tal cual como lo hicieron allí en el chat algunos de los asistentes. Voy a agregar, por ejemplo, primero voy a agregarle Federico, Gonzalo y Humberto. Entonces lo que uno podría hacer es colocar nombre. Esta sería una forma, ¿no? No tiene que ser, o sea, no tiene por qué ser así, ¿no? Pero pues uno lo que podría hacer es, sabemos que estudiantes tiene 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, en la posición 6 voy a colocar, tal cual como lo hicimos con los números antes, voy a colocar entonces a Federico, por ejemplo. Como es un carácter, como es una palabra, hay que colocarla entre una palabra, no una variable, entonces hay que colocarlo entre comillas simples o dobles. Entonces ahí queda. Y en la posición 7, día Gonzalo. En la posición 8 iría Humberto. Y ahora sí, pues podríamos mirar cómo nos quedó nuestro vector estudiantes. Entonces tenemos Ana, Beto, Camilo, Diego, Efraín, Federico, Gonzalo y Humberto. Entonces esa era la idea. Entonces complementar nuestro vector inicial de nombres de estudiantes. Y ahora, digamos, en el punto 4, ¿no? Defina el vector apellido de estudiante. Entonces aquí, pues acá colocaríamos, a ver, un momentico, si puedo. Bueno, entonces tendría que hacer lo siguiente. Entonces tendría que definir aquí esto con mucha paciencia. González, Pérez, Rodríguez, ¿sí? García, Nieto, Fuentes. Si no colocamos las comillas, nos va a salir un error, porque él cree que es una variable. Silva y Paz. Entonces ahí ya guardamos o definimos nuestro vector apellidos estudiantes, lo tenemos ahí, y la longitud es la misma, ¿no? Tiene ahí la misma cantidad de nombres que de apellidos, ¿sí? Entonces, la idea en esta última parte muestra a ver si algún estudiante aquí, un asistente, nos da aquí la solución de una vez, a ver. Entonces, en comillas simple me aparece error inesperado. Ajá. No, no sabría. Ah, ya me dejó. Perfecto, Elia. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Javier? Sí,
sí es una forma, pero Harold nos está dando una forma digamos, de trabajar los nombres, permítame, pero digamos que yo estaba pensando era más en que quede o sea, digamos, por cada estudiante, un solo, ahí quedó una matriz en donde hay un Ana en la posición 1-1 y un González en la posición 1-2. Digamos, se entiende lo que hay allí, pero lo que yo estaba pensando era pegar esos valores precisamente, Ana con González, Vito con Pérez. Y creo que la herramienta allí, la herramienta que podríamos utilizar es Paste, ¿sí? Con Paste, recuerden ustedes que podemos pegar los valores entonces acá sería de nombres, estudiantes, el nombre, vamos a pegar nombre estudiantes con los estudiantes. Y ahí tenemos entonces ahora sí 8 personas, 8 estudiantes, entonces Ana González, Beto Pérez, Camilo Rodríguez, Diego García, Efraín Nieto, Federico Fuentes, Gonzalo Silva y Humberto Paz. ¿Ok? Entonces digamos que el ejercicio apuntaba un poco hacia allí, aunque estuvo muy cerca, digamos, la participación de Harold. Muy bien, gracias. Viste muy cerca ahí. Ah, creo que después lo hizo también. Ah, bueno, muy bien. Eso es. Muy bien. Felicitaciones, Javi. Entonces, digamos que es eso. Doctor, qué pena. Lo que Sí, pasa es que nosotros como docentes en algunas situaciones los datos nos sí, pueden llegar o necesitamos exportar los datos en modo de columna, donde en una columna viene los nombres, en las otras los apellidos. Entonces también pensé que era factible hacer el ejercicio de esta sí, forma. Y después, pues sí, pues sí, por concatenación con el comando paste. Esa era la exacto. idea. Muchas gracias. Claro. No, estuvo perfecto, claro. Como tú lo mencionas, claro, hay momentos en donde uno necesita abrir los nombres y los apellidos, eso es correcto. De acuerdo, muy bien. Listo. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Bueno, resulta que a veces, por ejemplo, como seguramente nos pasó a lo largo de esta sesión, uno encuentra funciones como paste, funciones, entonces que uno dice, bueno, y si uno no sabe esa función, cómo se utiliza y qué argumentos tiene, discúlpeme, creo que hay un micrófono abierto. Hola, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Resulta que cuando uno no sabe digamos, qué argumentos requiere una función, cómo se llaman los argumentos, los parámetros que hay que pasarle, pues el R nos ofrece una función en especial, ¿sí? Que es la función help. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sencillamente, digamos, colocar help y la función, por ejemplo, logaritmo, ¿sí? Entonces, uno le da, perdón. Entonces él, aquí, en el caso del RStudio, pues él nos va a abrir aquí en esta parte. Él nos va a abrir en esta parte. Primero que todo, ¿en qué paquete o a qué paquete está asociada la función? Entonces, en este caso, el paquete base. ¿Eso qué significa? Que es una función fundamental del R, de la parte core del R, ¿sí? O sea que, dicho de otra manera, siempre que uno instala el R por primera vez, hay unas funciones por defecto instaladas también, unas funciones matemáticas, unas funciones, ¿sí?, de diferente índole, pero hay unas que ya están, o sea, en la instalación típica. Esas funciones están asociadas a este paquete, el paquete base. ¿Okay? Y entonces aquí uno ve toda la documentación de la función. Entonces, primero que todo, que es logaritmos y exponenciales.
y vemos toda una explicación, lo que nos llaman aquí una descripción, de qué es lo que hace esa función. Entonces aquí nos está diciendo, esta función calcula logaritmos y los calcula por defecto logaritmos naturales. Si usted quiere calcular logaritmos en base 10, podría utilizar la función log10, ¿sí? O la función log2 en base 2, ¿sí? Y bueno, y ahí uno empieza y sigue el asunto, sigue, digamos, todo el texto para revisar cómo se hacen los cálculos utilizando esa función. Digamos, esta función en particular, por ejemplo, logaritmo, uno podría utilizarla solo ella en vez de log10 y log2, porque ella tiene un parámetro adicional que es base, o sea, base. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, logaritmo, entonces uno podría colocar 100. Si uno coloca logaritmo 100, nos dice aquí la ayuda, la documentación es que si yo le hago enter, me va a retornar el logaritmo, pero en base del logaritmo natural. Me da este número, 4.6. Pero si yo quería el logaritmo en base de 10, logaritmo, pero en base 10. Y nuevamente, el logaritmo de un número es aquella potencia a la cual yo debo elevar la base. Es a la que, entonces, todos sabemos que 10 por 10 es 100, o sea, 10 a la 2 es 100, o sea, esto es 2. Y da 2, ¿sí? Entonces, entonces, de esta manera uno puede ir poco a poco incrementando su conocimiento de los comandos de R y tanto para poderlos utilizar a nivel básico, ¿no? Porque hay una forma básica de utilizarlo, como al nivel más sofisticado, como veremos más adelante. O sea, las funciones pues tienen múltiples parámetros, algunas no muchos, pero algunas sí tienen múltiples parámetros, y gracias a esos parámetros las funciones tienen una flexibilidad increíble, dependiendo de los paquetes y del área en la que uno esté. ¿Ok? Entonces la función help es una función que está ahí a la mano para aclararnos cómo se debe llamar una función, primero que todo, o sea, cuál es el nombre. Segundo, qué parámetros tiene, ¿sí? Y qué valores toman esos parámetros. Todas esas cosas, cuando, digamos, son parte, digamos, de la riqueza del R, ¿no? De la documentación. Y inclusive hasta ejemplos, ¿no? Aquí dice cómo se usan, la descripción formal de los argumentos, ¿sí? Y algunos detalles adicionales, ¿sí? Ese es el punto. ¿Y qué retornan, no? Pues como algunas funciones retornan cosas, no todas retornan cosas, pero aquí también les cuentan qué retornan y algunas convenciones adicionales dependiendo de las funciones, ¿ok? Bueno, entonces eso es importante. Entonces, ahora vamos a pasar a una de las cosas que son muy, muy útiles en el momento de programar como tal. Cuando uno programa como tal, o sea, no solamente como usuario de funciones, sino como programador de funciones en R, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenía otro ejemplito, la función apps, que es la función valor absoluto. Entonces, solo por no dejarlo pasar, voy a colocarlo acá para... Entonces, aquí, esta es la función valor absoluto, pero como les cuento, uno a veces no sabe cómo se llama, ¿sí? ¿Qué le puede uno entregar a la función? Entonces, con esto uno tiene ahí a la mano exactamente cómo lo debe hacer y qué le retorna a la función. Entonces, y también, como les decía, el paquete al cual está asociada, ¿sí? Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a ver los operadores de relación o a refrescar. Entonces, claro, tenemos el menor que, el mayor que, el menor o igual que, el mayor o igual que, o el igual, el diferente. Dependiendo de la situación, uno puede utilizar uno u otro, o todos, pues, dependiendo de la situación. Entonces, por ejemplo, entonces vamos aquí a iniciar estos ejemplos asignando el valor 8 a la variable x. ¿Okay? Perdón. Debería no descomentar esto. Listo. Entonces, aquí estoy asignando 8 a la variable x. Entonces, claro,
Ya sabemos aquí que eso fue lo que se guardó allí. Y entonces uno podría preguntarse en algún momento, en alguna línea de su código, ¿es x menor que 3 o es x menor que otro valor? Entonces uno simplemente le pregunta al R y el R nos retorna un valor lógico o booleano, ¿sí? Entonces en este caso, claro, como x es 8 y 8 no es menor que 3, pues él nos retorna un false, ¿cierto? Un falso. De igual manera, podríamos preguntarnos, ¿x es mayor o igual a 3? Entonces, en este caso, nosotros sabemos que 8 sí es mayor o igual a 3, entonces nos debería retornar un verdadero, un true. Y aquí lo tenemos. ¿Okay? Y también hay situaciones donde uno quiere comparar valor a valor. Entonces, x es igual a 3, entonces simplemente uno dice, no, entonces acá en este caso se utiliza un doble igual, ¿no? Para hacer la comparación como tal. Y tenemos un false, porque x lo definimos como 8, ¿no? Entonces por eso es un false. X es distinto de 3, y entonces la forma de preguntarle al R si X es distinto de 3 es con este signo de admiración y este igual. Aquí debería ser un true, ¿cierto? True, exactamente. Y bueno, entonces digamos que en esencia esto a nivel de números, ¿sí? De números, valores numéricos, aunque también hay funciones para comparar palabras, hay funciones para comparar booleanos, ¿sí? Que tienen que ver con esto. O sea, perdón, ahí los operadores podrían servir para comparar eso también. Vamos a ir, digamos, profundizando en esa dirección. Entonces, en el caso de vectores, veamos cómo funcionan en el caso de los vectores. Entonces, vamos a crear el vector y que tiene los valores del 1 al 5, ¿no? Una sucesión aritmética 1 al 5, acá está, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a crear el vector z, tiene los vectores, que tiene los valores también del 1 al 5, pero escritos de otra manera, del 5 al 1. O sea, es una sucesión que va decreciendo, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Okay? Entonces veamos z, si queremos ver a z, vámonos acá, abajo. Entonces vemos como vectores, esto es una noción de matemática, ¿no? Que los vectores, para ser iguales, pues deberían tener la misma longitud y adicionalmente a la misma longitud deberían tener los mismos valores correspondientes. O sea, en la primera posición deberían tener el mismo valor, en la segunda posición deberían tener el mismo valor, en la tercera posición el mismo valor, y así sucesivamente. Esa igualdad debería respetarse en todas las posiciones. Eso es importante. Entonces, en este caso, ya salta a la vista que no son iguales. Entonces, podríamos utilizar este comando, ¿sí? Identical, para comparar y y z. ¿Sí? Y nos sale que es falso. Pero este comando es un comando para decirnos que, o sea, con la información que nos da este comando, sabemos que no son iguales. Pero no, si alguien está interesado en saber en dónde es que no son iguales, en dónde, por dentro, entonces podríamos utilizar el mismo igual que hay entre números. El R lo que hace es comparar componente a componente. La primera componente de ambos las compara y hace el cálculo en términos de booleano, ¿no? O sea, arroja un true, un false y así sucesivamente. Entonces veamos cómo lo procesa el R. Entonces des en cuenta. Sale false, false, true, false, false. Y recordemos acá un momentico quién era Y y recordemos quién era Z. Entonces, si ustedes miran acá, vemos que la primera componente de Y es 1 y la primera componente de Z es 5. O, claro que 1 y 5 no son iguales, entonces false. Y lo mismo con la componente 2. La componente 2 es 2, y la componente 4 de Z, la componente 2 de Z es 4. Entonces, no tenemos la igualdad, false.
La componente 3 de Y es 3 y la componente 3 de Z es 3. Esas dos componentes sí son iguales. Sí, esas componentes sí son, y por eso retorna un true. ¿Sí? Y continuamos el análisis componente a componente y digamos, llegamos a la conclusión de que tenemos dos false más. ¿Sí? Entonces, esta función igual nos da una visión un poco más profunda de por qué no son iguales, en dónde son iguales, en dónde no son iguales y finalmente por qué no son iguales. ¿Sí? Para que sean iguales, ¿qué debería haber, digamos, qué debería arrojarnos esta función? Pues true, 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 true. No hay otra forma. ¿Ok? Entonces, para que sean iguales. ¿Listo? Entonces, no sé si en esta parte de operadores de relación hay alguna duda. Para mí todo es claro, profe, gracias. Bueno, muy bien. Creo que esa fue Alba, sí. Sí, señor. Ok. Bien, Alba. Ahí no sé, habría que preguntarle a Alexander. Están preguntando que si van a volver a pasar, otra vez la lista de asistencia. No creo. ¿O sí? No sé. Alexander. No, profe, solo esa única pasada de lista. Ah, perfecto. Allí quién, no sé, Javier, Cabezas. ¿Sí? Sí, profe. Listo, listo, Javier, gracias. Ok, bien, entonces continuemos aquí. Entonces vamos ahora con los operadores lógicos. Recuerden que después de esto volvemos a tener un par de ejercicios para que ustedes puedan poner en práctica ahí lo que vamos viendo. Entonces, dentro de los operadores lógicos, digamos, los más utilizados pues son la negación, la conjunción, la disyunción, ¿sí? Entonces, digamos que para ilustrar esas ideas, esos conceptos, voy aquí a definir nuevamente Y, pero como una variable con el valor 5. Ahí está. Y, por ejemplo, uno podría decir, con base, o sea, utilizar un operador de relación y decir, Y es menor que 3. Entonces, todos sabemos que 5 no es menor que 3. Entonces, esto sería un false, un falso. Pero podríamos utilizar el operador negación, que sería este simbolito, es una admiración, no es más, que precede a la expresión, y entonces esto nos debería retornar un verdadero, ¿sí? Ahí está, ahí tenemos un verdadero, ¿sí? Ahora, X, permítanme, creo que X no lo tengo definido en este momento. Ah, sí, X es 8, correcto. Entonces ahora voy a mirar qué pasa. Creo que ha colocado X menor que 5, ¿cierto? Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es preguntarme simultáneamente si X es menor que 5 y Y es menor que 3. Simultáneamente. Es una validación conjunta, ¿sí? Preguntarme simultáneamente. Entonces, yo sé que X, voy a recordar aquí, X es 8. Sé que Y es 5. Entonces, voy a decirme, ¿será que 8 es menor que 5? Falso. Y Y es menor que 3, falso. Entonces, tengo que simultáneamente tengo un falso y un falso. Entonces, eso es un falso, ¿sí? Entonces, si yo corriera esta línea, aquí estoy utilizando el operador y, ¿cierto? Entonces, a ver, me da un falso, ¿sí? Entonces, uno podría modificar esto. Entonces, por ejemplo, preguntarse, X es mayor que 5 y Y es menor que 3. Así.
Entonces, en este caso, nosotros sabemos que X sí es mayor que 5, o sea, verdadero, y Y es menor que 3, no, Y no es menor que 3. Entonces, verdadero y falso nos daría falso. Entonces, aquí lo podremos volver a correr y nos daría un falso, ¿sí? Entonces, no sé si recuerdan, cuando uno tiene una conjunción, la única manera de que sea cierta, o un y, cuando dos condiciones se unen con un y, la única manera que sean ciertas es que ambas afirmaciones sean verdaderas, como es en este caso. ¿X es mayor que 5? Sí, porque X es 8. ¿Y es mayor que 3? Sí, porque Y es 5. Entonces, en este caso, esto daría verdadero. ¿Listo? Entonces, ahí conseguiríamos el verdadero. Y ahora vamos a revisar cómo podríamos evaluar, y perdón, aquí es la validez, pero no conjunta, sino de dos expresiones. Entonces, en este caso, eso es a través de este operador, el operador O, y aquí tendríamos X es menor que 10, sabemos que sí, y Y menor que 3, no. Pero como una de las dos es verdadera, entonces en una O teníamos un verdadero, ¿cierto? Esto nos debe dar true. ¿Okay? Entonces, para finalizar esta parte de los operadores lógicos, voy a construir dos tablas de verdad, de la conjunción y de la disyunción, ¿sí? Que es de alguna manera complementar estos ejemplitos que estaba dando el chico. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces voy a definir el vector A, como true, true, false, false, el vector B como true, false, true, false, y entonces lo que voy a hacer es obtener este vector, el vector A y B, ¿sí? Entonces este vector, acuérdense que estamos haciendo componente a componente la evaluación, true con true, true con true, true con false, false con true, false con false, ¿sí? Y esto lo puedo colocar en una tabla para presentarlo, ¿sí? Para tener una tabla como tal, utilizando el cbind que definimos previamente en la primera parte de esta sesión. Y aquí lo tenemos. Entonces este es el resultado, pues, esta sería como la tabla de la conjunción. Cuando uno tiene un true, como es conjunción, la única forma en que sea cierta es que ambas afirmaciones, ambos statements sean ciertos. Entonces tengo true, true, da true, true, false, 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 true, false, 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 false. Eso es. Entonces, de esa manera construimos la conjunción. Y de una forma muy parecida, pues construimos la disyunción y una tabla para la disyunción. De una manera muy, muy similar. Nuevamente utilizando el cbind, ¿sí? Entonces, listo. Y ahora acá mostramos la tabla. Y entonces, en el caso de la O o de la disyunción, la única forma de que una disyunción sea falsa es cuando las dos afirmaciones son falsas, toman el valor de verdad falso. Entonces es lo que vemos acá, ¿no? Vemos que todos los resultados fueron true, excepto este false, y este false sale de tener dos false en las afirmaciones. Listo. Entonces con esto cerramos, nos queda sencillamente pues hacer el ejercicio que está planteado para ustedes, que sería sencillamente pues trabajar con, digamos,
trabajar con las herramientas pasadas o dadas hasta el momento, ¿no? Como lo hemos venido ilustrando, a lo largo de esta sesión. Entonces, básicamente allí voy a leer los ejemplos, los ejercicios, y es, suponga que usted tiene P, Q y R, son expresiones que pueden tomar solo valores verdadero o falso. ¿Sí? Construye la tabla de verdad de la expresión no P, ¿sí? La expresión no P y Q, todo O, R, ¿sí? Hay que construir esa tabla de verdad. Y aquí en el segundo punto nos piden ver si letters en minúscula es igual a letters en mayúscula. Entonces ahí ustedes pueden hacer al menos dos cosas, ¿no? Según lo mencionaba aquí en la sesión. Y en el tercer ejercicio es negar el vector booleano. ¿Cuál vector booleano? Ese que tenemos definido, que habíamos definido en la primera sesión, ¿no? Primera sesión o al principio de la segunda mitad de la sesión. Y luego calcular el valor que debe ir en la posición 1993. ¿Sí? Entonces, digamos, esos serían los tres ejercicios sencillos para que ustedes practiquen un poco, o pues, por si es su primera vez, las primeras veces en R. Y solo me resta decir que cuando uno trabaja en el R, uno podría trabajar en la consola, ¿no? Hacer todos los cálculos acá en la consola, decir, así como estábamos acá, aquí teníamos el X, aquí teníamos el Y, y hacer cosas con X y Y, entonces X más Y, porque yo puedo sumar, ¿no? Las variables y tal. Pero resulta que la consola no guarda todo este trabajo no queda guardado. Entonces es necesario definir los scripts. Los scripts cumplen esa función de almacenar lo trabajado, ¿no? Son archivos donde se guarda lo hecho en una sesión de trabajo y usted posteriormente puede abrir los scripts y modificarlos tal cual como lo hice a lo largo de la sesión y volver a guardarlos. Entonces usted tiene allí una copia relativamente fiel de lo que usted poco a poco va haciendo en su R. Entonces voy a cerrar por ahí la sesión 1 y entonces este archivo lo voy a disponibilizar, yo le paso el link al profesor Alexander para que ustedes puedan tener esto como una memoria de alguna manera de las sesiones del curso. ¿Okay? Entonces, no sé si haya alguna pregunta ya para despedirnos, algún comentario para despedirnos ahorita de esta primera sesión. Los escucho. Todo muy bien, todo muy claro. Ya mañana pues vamos a seguir trabajando con las demás actividades y pues nos queda más que practicar. Muchas gracias. El enlace del video, ¿en dónde lo podemos ver? Ya voy a subir el video, ya que quede descargado, y les comparto el enlace a estos correos, o lo adjunto también al comentario de la reunión, de la próxima charla, para que ustedes lo puedan ver. ¿Vale? Exacto, sí. Entonces, Perfecto. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Qué pena por los inconvenientes del día de hoy. Espero mañana las cosas fluyan de manera natural y muy puntual. Muchas gracias, doctor Carlos. A todos, muchas gracias por su tiempo, por estar participando de este curso. Entonces, esperamos compartirles muy pronto el enlace del video de la grabación. Entonces, feliz día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente, bonito día para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Vale.